Yo siempre me he preguntado cómo hacen esas personas que parecen tener una facilidad, un talento innato para que otros les entreguen plata. Pues bueno, esta es la historia de, llamémoslo Rubén, nuestro suscriptor. Un sujeto trabajador que tras muchos años de trabajo ha ahorrado cierta cantidad de dinero y no sabe qué hacer con ella. Y por otro lado tenemos a Alberto, un tipo que usted lo mira y le cae bien. Usted lo mira y de hecho le da hasta lástima. Tiene esas caras de que ha pasado algo muy difícil, lo cual lo acompaña de una buena historia. Según él, viene huyendo de la violencia. Según él, mucha de su familia terminó en el otro mundo por ya sabemos quiénes. La cuestión es que Alberto es un completo vividor y no solo se habrá aprovechado de Rubén, sino de muchas otras personas. Esta historia inicia en el 2015 cuando Rubén pues tiene su dinero ahorrado, no lo tiene haciendo nada, lo quiere poner a producir porque debajo del colchón pues no hace absolutamente nada. Rubén durante varios días, incluso meses, analiza qué ponerlo a hacer, en qué ponerlo a trabajar. Que pues digamos él no le toque trabajar directamente, sino que lo quiere como una forma de inversión. Dentro de sus conocidos, más bien dentro de sus clientes, hay uno que lo vamos a llamar Santiago, un comprador y vendedor de carros muy hábil, bastante buen negociante y que parece que le va bastante bien. Así que Rubén ve en esto una oportunidad de ganar dinero sin tener que trabajar directamente porque él no puede descuidar su propio negocio. Así que se encuentra con Santiago, hablan, Rubén le propone una sociedad que le va a entregar sus 100 millones de pesos que tiene ahorrados y que las utilidades se vayan de por mitad. Y es que, por ejemplo, digamos que compraron un carro en 30, lo vendieron en 36, o sea, se ganaron 6 millones, cada uno va a quedarse con 3 millones de pesos. Para la mente de Rubén esto era algo justo, pues Rubén como tal no iba a trabajar, aunque sí iba a arriesgar todo su dinero. Santiago, obviamente como este era un muy buen negocio, dice, listo, no hay problema, vámonos en sociedad. Pero es que rápidamente Rubén se dio cuenta que Santiago es muy hábil para hacer negocios, pero también es muy ventajoso. En un par de meses comenzó a sospechar de que Santiago se quedaba con una parte mucho más significativa de las ganancias de lo que habían acordado. Y es que Santiago tenía algunas mañas, como por ejemplo, de que compraba un carro en 30 y le decía a Rubén que lo había comprado en 32. Lo vendía en 36 y le decía a Rubén que lo había vendido en 35. O sea, se quedaba ahí prácticamente con la mitad de las ganancias y fuera de eso partía las ganancias por mitad. Por lo que Santiago se estaba quedando con el 60, 70 y hasta el 80% de las ganancias porque, y supongo yo, porque conozco personas así, en la mente de Santiago, él era el que estaba trabajando y Rubén no estaba haciendo absolutamente nada. Pero no consideraba, porque suelen ser así, de que era Santiago el que estaba arriesgando todo su capital. Pero eso sí, cuando un carro salía con problemas, Rubén era el que tenía que afrontar la mayor parte de las pérdidas. No dicho, Santiago no afrontaba una sola pérdida porque, bueno, ese no era dinero de él, era dinero de Rubén. Y así son los negocios, a veces gana, a veces se pierde. La cuestión es que como Santiago era tan descarado a veces para sacar ventaja que pues Rubén se dio rápidamente cuenta de esta situación, así que la sociedad no duró mucho, no duró más allá de unos 4 meses, en el cual pues el mayor beneficiado había sido Santiago. Pero bueno, aunque terminaron la sociedad y Rubén le exigió el dinero de vuelta a Santiago y este se lo devolvió, ellos siguieron hablando. Después de todo, Santiago era cliente de Rubén. Unos meses más adelante, Rubén conoce a Alberto. Alberto está trabajando para Santiago, está limpiando carros en un inicio y está aprendiendo en el tema de los carros para volverse un vendedor. Resulta que Santiago, a pesar de ser un ventajoso, también es muy buena persona cuando se trata de ayudar a otros. Sí, es algo contradictorio, pero existen personas así. Alberto, como tiene esa cara de lástima, fue prácticamente y le rogó que le diera trabajo a Santiago y Santiago a la final se lo dio. En un inicio le estaba pagando para que limpiara los carros todos los días, para que lo ordenara y demás, mientras que aprendía el oficio de vender.
Rubén conoce a Alberto en el negocio de Santiago y rápidamente se vuelven muy amigos. Cada vez hablan, cada vez despotrican más de Santiago, hablan cosas de que, o al menos lo que Alberto se da cuenta de cómo es Santiago, de cómo es ventajoso y demás. Rubén comienza a contarle a Alberto la vez que fueron socios y cómo sintió que le habían dado en la cabeza. Alberto se gana muy rápidamente la confianza y bueno, así y se vuelven muy buenos amigos, salen a tomar, salen a veces a paseos y demás, se vuelven muy buenos amigos. Unos cuantos meses más adelante, más o menos unos 8 meses, Alberto se queda sin trabajo. Santiago lo ha despedido. Según Alberto, le dice a Rubén, fue porque, bueno, Santiago es un hijo de... se quería aprovechar, le estaba pagando muy poquito, a veces le pagaba comisiones, a veces no le pagaba comisiones, y pues Alberto decidió renunciar. Al menos esa fue la versión de Alberto, la cual Rubén creyó por su experiencia con Santiago. Así que Rubén le dice a Alberto, usted ya trabajó con Santiago, me imagino que aprendió muchísimo, volvámonos socios, yo tengo por ahí una plata que necesito ponerla a trabajar, a mí no me queda tiempo, así que ¿por qué usted no va y busca los carros, los compra y luego lo vende y nos partimos ganancias de por mitad? Alberto le dijo, claro, de una, me sirve la oportunidad. Y así se volvieron socios durante unos cuantos meses. Alberto viajaba mucho buscando carros a buen precio, en buen estado, los llevaba, los vendía y de listo. O sea, para Rubén esa sociedad estaba funcionando. Alberto era muy hábil como vendedor y además era muy bueno como socio porque no parecía sacar ventaja. Pero pasado más o menos unos 6 meses, Alberto se descachó con una situación. Le había dicho a Rubén que había comprado un carro en 35 millones de pesos y le pasó el contrato a Rubén. La cuestión es que el contrato decía 33 millones de pesos. Rubén le pregunta a Santiago que por qué dice 33 si se supone que lo compró en 35, él le dio los 35 millones. Y Alberto, digamos que la sacó fácil. Dice, no, me equivoqué. En vez de escribir en números 35, de escribir, sí, 35, escribí 33, pero fue solo un error. Ahí Rubén comenzó a sospechar, pues debido a la experiencia que ya había tenido con Santiago. Posteriormente, se presentó otra situación que a Rubén no le gustó mucho, y es el hecho de que cada vez se hacía más frecuente el tener que arreglar carros. O sea, cada vez salían con más daños, cada vez tenían que hacerle más mantenimiento a esos vehículos cuando Alberto los compraba. Y pues Rubén se puso a pensar, venga, este man se está ganando la mitad de las utilidades y su trabajo es el siguiente. Buscar carros, ubicarlos, ir a mirarlos, revisarlos y si todo está bien, pues negociarlos y comprarlos. Y pues si está saliendo tanto daño es porque no los está revisando. Así que se sienta con Alberto, habla con él y dice, venga, no me gusta esa situación, usted no está haciendo la mitad de su trabajo, usted básicamente parece que está buscando, comprando y ya, pero no está revisando. Necesito que revise los carros porque no puedo seguir gastando plata en arreglos. Y Alberto, como es un muy manipulador, pues lo convence de que todo eso es normal, que él revisa muy bien los carros, que pues a veces la gente es tan tramposa que arregla los carros como para que no se pueda uno dar cuenta de que está malo. Y sí, digamos que en parte eso es verdad. Uno cuando trabaja con carros usados es inevitable, por más que usted lo revise usted mismo, que lo revise un mecánico, por más que le haga peritaje, es inevitable por el volumen de carros que uno que otro se le cuele con algún daño. Porque sí, es verdad, algunas personas los medio arreglan y los vuelven muy difícil de detectar en el momento, pero los deditos ya comienza a mostrar los daños. Digamos que eso es verdad, pero todo se trataba de una manipulación o más adelante nos daremos cuenta. Igual, Rubén le dijo, y a pesar de que se convenció o que Alberto lo convenció, dijo, fíjese un poquito más, trate de comprar carros, así le toca pagar un poquito más, pero que estén en muy buen estado. Y Alberto le dijo, listo, no hay problemas. Digamos que se siguieron presentando fallas, pero se mermaron un poco.
Un par de meses después, Rubén se encuentra con un amigo suyo y se da cuenta que el amigo llega en un Sail, que había sido él, o sea, que Rubén había comprado y que Alberto había vendido. Y Rubén le dice a su amigo, oiga, usted me compró ese carro y yo ni me di cuenta. Su amigo le dice, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que como yo por ahí tengo una plata trabajando, a mí no me queda mucho tiempo, así que ahí tengo un socio que él los compra y los vende. Y pues ese carro sí lo vendimos hace como unos 15 días. Y el amigo, yo no sabía. Sí, le dice Rubén, usted tuvo que haber comprado ese carro, un muchacho se llama Alberto. Y el amigo le dijo, sí, sí, yo se lo compré a él. Oye, ya que dice que este carro es suyo, que usted me lo vendió, ¿por qué no me responde por dos cosas? Uno, él me vendió el carro y se supone estaba bueno, le cambié el aceite y el carro comenzó a cascabelear y a echar humo. El carro me lo vendió malo. Y dos, insístele a él y no ha podido hacerme el traspaso. Llevamos 15 días que le compré el carro y no me ha hecho traspaso. Necesito que me responda. Y Rubén, ¿cómo así? O sea, igual, si de pronto el carro está muy malo, pues devolvemos el negocio y ya, no hay inconveniente. Yo no quiero tener problemas con usted o algo. Usted es un amigo mío que conozco hace mucho tiempo. Así que, pues si algo, pues devolvamos el negocio. Yo le devuelvo a usted sus 28 millones de pesos y listo, no ha pasado nada. Y le dice el amigo, ¿cómo así que 28 millones de pesos? Sí, pues en eso lo vendimos. Y le dice el amigo, no, él me lo vendió en 32 millones de pesos. Y por ahí tengo el contrato. Se fue el carro, abrió la guantera y tenía el contrato, 32 millones de pesos. Pero Alberto le había entregado un contrato por 28 millones de pesos a Rubén. Sí, Alberto le estaba haciendo la misma jugadita que ya le había hecho Santiago a Rubén, solo que mucho más descarado. O sea, Santiago se quedaba por ahí, decía Rubén, por ahí con 1 millón de más. O sea, Alberto se estaba quedando con 4 millones de pesos más en un carro muy barato. De una vez pensó, Rubén, ¿cuántos habrá ganado con la Sportage que vendimos? ¿Cuántos habrá ganado con la Dostar que vendimos? Que eran carros de 40, de 50, de 60 millones de pesos. Porque si me sacó 4 millones con un Sail de 28. Entonces, bueno, Rubén le dice a su amigo, déjeme yo cuadro las cosas porque es que Alberto me dice a mí un valor, se supone que se lo vendimos a usted en 28, entonces usted me saca un contrato con 32 millones, déjeme ver qué está pasando. Rubén se encuentra con Alberto y le dice, venga, ¿qué sucedió acá? O sea, me encontré con un amigo, cuando usted le vendió un carro, Rubén le había sacado copia del contrato. Mira, aquí tenemos un contrato donde me dice que usted se lo vendió en 32, pero usted me pasó a mí un contrato donde se supone se lo había vendido en 28. Y buscando el contrato, pues resulta que los datos que usted me puso a ese negocio son diferentes a los de mi amigo. O sea, concuerdan el nombre, pero ni el apellido ni nada. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí pues Alberto se puso a llorar, le dijo que lo perdonara, pero es que como el hijo ya estaba a punto de nacer, que había tenido muchos gastos, que la mujer había estado enferma, que le había tocado recurrir a esa práctica porque pues necesitaba dinero, no pensaba que, digamos, fuera a suceder así, que le daba mucha vergüenza, bueno, y se puso llore y llore y llore y le generó mucha lástima. También habló de la mamá por allá que le había tocado que mandarle dinero porque la guerrilla le había exigido yo no sé cuánto. O sea, le armó una novela ni la berraca y a Rubén hasta le dieron ganas de llorar y se la pasó. Pero le dijo, bueno, listo, no hay problema, yo lo entiendo, que no se vuelva a repetir la situación. Pero mi amigo me dice que le está pidiendo el tema del traspaso y usted se le está demorando. Y Alberto le dice, sí, lo que pasa es que la persona que le compró el carro se enfermó, no ha podido, digamos, mandarme los papeles autenticados, nos faltan una que otra cosita, pero ya estoy solucionando, no se preocupe que yo respondo por eso. Pasaron los días, el amigo de Rubén, ya sabía que el carro lo había vendido él, comenzó llámelo, acóselo. Así que pues Rubén le dice a Alberto, mire, tenemos que devolverle la plata a este man o responderle con el traspaso. Usted está demorando mucho el traspaso. Yo creo que es mejor devolverle la plata. Yo le voy a devolver a él los 32 millones de pesos, pero
usted esos 4 millones de pesos que sacó, me los va a devolver en los próximos negocios que hagamos. O sea, si nos ganamos 6 millones en un carro, nos partimos 3 y 3, pero entonces usted me va a dar 4 a mí y va a coger 2 para usted. Y me va pagando así lo que usted tomó ahí que no debía. Y por favor, que no se vuelva a repetir la situación. Alberto le dijo, sí, no hay problema, hagámosle así, yo le devuelvo esa plata, no hay inconveniente. Igual yo pensaba hacerlo en los próximos negocios sin que usted se diera cuenta y le entregando un poco más a usted de lo que yo me quedaría. No hay inconveniente. Y bueno, efectivamente Rubén le devuelve la plata a su conocido, a su amigo, le devuelve los 32 millones de pesos, incluso le da un poquito más como por las molestias. Rubén habla con Alberto. Por favor, necesito que esto no se vuelva a repetir. Yo devolví el negocio, necesito que se busque rápido los papeles, necesitamos vender el SAIL para recuperar plata y de ahora en adelante, los próximos carros que vendamos, vamos a partir por mitad, pero digamos lo mismo. Si nos ganamos 4 millones de pesos, yo le entrego a usted solo 1 millón y yo me quedo con 3. Y así lo vamos haciendo hasta que usted me devuelva esos 4 millones de pesos y por favor que no vuelva a suceder. Alberto le dice, sí, no hay problema, no hay inconveniente. De hecho, yo lo iba a hacer así, sin que usted se diera cuenta. Solo que pues la situación que le expliqué, empezó a llorar otra vez, una Magdalena chillando, que por la mamá, que por la esposa, que por el hijo que iban a hacer. Bueno, Rubén le dijo, listo, no hay problema, pero que no se vuelva a repetir. Paralelamente, el amigo, el conocido de Rubén, al cual le habían devuelto los 32 millones de pesos, comenzó a regar la bola. Era un tipo bastante conocido, muy comunicativo, y comenzó a decir que los carros que vendía Alberto realmente eran de Rubén, que si algo, hablaran con Rubén, porque Rubén sí respondía, no como Alberto, que se hacía loco, no contestaba el teléfono, era grosero, bueno, después salía con un montón de excusas y nunca respondía, mientras que Rubén sí lo hacía, que el tipo era de palabra. Y bueno, sucedido esto, comenzaron a buscar a Rubén varias personas, todos con dos quejas principalmente. Uno, pues los carros que les vendían estaban en no muy buen estado, que los medios maquillaban y después salían los problemas. Y dos, y más importantes, muchos carros no tenían traspaso, se le estaban demorando traspaso. Algunas personas incluso llevaban 2 meses esperando que Alberto pues entregara la tarjeta, que había pedido lo del traspaso y nunca entregaba la tarjeta, que siempre tenía una excusa, que tenía la otra excusa, pero no entregaba la tarjeta con el nuevo propietario. Entonces, pues Rubén se asustó. Tras la mano de quejas, estamos hablando de más de 7 personas quejándose con él. Rubén habla con Alberto, le dice, venga, es que me están llamando, me están diciendo, y nuevamente Alberto le saca una historia larga ahí, que no, que son personas que no problemáticas, que yo ya he hablado con ellos, que les he estado respondiendo, que es que quieren que los carros salgan perfecto como si estuvieran nuevos. Un montón de excusas, un montón de vainas. Igual Rubén le quedó la cosita y comenzó a investigar los contratos, a hablar con las personas que lo habían llamado, se dio cuenta que no solo era el problema de los daños mecánicos, que no solo era el problema con la falta de traspaso, sino que adicionalmente, pues los contratos todos eran falsos. Todos los contratos estaban por un menor valor al de la venta real. O sea, no solo había ocurrido con el SAIL, sino con los demás carros también. Alberto se estaba quedando con una parte importante de las ganancias. Adicionalmente se puso a revisar los contratos de compra. Se dio cuenta que todos los números, al menos los números telefónicos que estaban en los contratos, todos eran falsos porque o sonaban apagados o no existían o contestaban a otras personas que no eran los que estaban firmando. En los primeritos contratos sí coincidieron los números y en uno de ellos pues habló con la persona y se dio cuenta que aunque la diferencia no era mucha, ya había una doble contratación donde el carro lo habían vendido a un precio más bajo del que le había puesto el contrato. Aunque solo eran 500,000 pesos de diferencia, Rubén cayó en cuenta que al ser los primeros, tal vez trató de ganarse poquito, pero a medida que ganó confianza, probablemente la diferencia iba a ser mucho mayor. Entonces, Alberto se estaba quedando con una parte importante de las ganancias cuando vendía, pero también cuando compraba. También se dio cuenta de que la razón por la cual pues Alberto podía hacer eso era porque compraba los carros muy baratos y los compraba baratos era porque o los compraba en mal estado y le decía al vendedor, oiga,
yo le compro el carro en este precio, pero yo lo voy a arreglar, ¿no? Entonces llegaba, los medio maquillaba, los vendía y así podía quedarse con una parte de las ganancias. Y en otros casos era porque simplemente compraba los carros sin la posibilidad de hacer traspaso. Y como eran carros que no se le podía hacer traspaso, también los compraba baratos, luego los vendía. Y bueno, Rubén se ganó un problema porque todo el mundo le cayó a él. Ya sabía que los carros realmente eran de él. Alberto la vio muy fácil. Se perdió. Se fue incluso hasta el país con la plata que le robó a Rubén. Dice Rubén que al parecer se fue por allá a los Estados Unidos. Y Rubén se quedó con los chicharrones enfrentándolos, pagando. Y se quedó sin capital. Más adelante, Rubén habla con Santiago y le comenta la situación. Dice que pues se puso a hacer sociedad con este chino y este chino pues le salió con eso. Y Santiago le dice, sí, es que por eso fue que yo lo saqué de acá. Porque resulta que él se supone y sacaba los carros para ensayarlos con los clientes. Por allá se le decía a los clientes que el carro realmente era de él, negociaba los carros y aquí llegaba era con la plata y con un contrato. Lo hizo unas 2 o 3 veces y acá decía, no, es que por allá de una vez fueron a la casa, sacaron la plata, me lo pagaron y listo. Y pues en una ocasión que hubo un problema, fueron a hacer reclamo allá al negocio de Santiago y ahí fue donde se dio cuenta que estaba sucediendo eso y en ese momento preciso lo echaron. ¿Sí? Entonces al parecer Alberto también había robado a Santiago, muy poquito en comparación con todo lo que le tumbó a Rubén. Y no solo fue lo que le tumbó a Santiago y a Rubén, resulta que con el tiempo también se enteró de que él estaba ofreciendo sus servicios por otras partes, de que él buscaba los carros, los negociaba y los compraba. Y cayeron otras personas que también Alberto le decía, amiga, me encontré esta ganga en tal lado, digamos de influencia, me encontré este carro barato, usted tiene plata, porque lo que pasa es que yo no tengo ahorita para comprarlo, pero pues si usted le sirve, me da la comisioncita. Y la gente, sí, hágale, compre. Llegaban, hacían el negocio y lo mismo, eran chicharrones de carros en mal estado o carros con problemas de traspaso y además doble contratación. O sea, tumbó a varias personas porque Alberto tenía el don de la palabra, enredaba al que sea y todo el mundo le soltaba plata. Y aquí yo me pregunto, ¿a mí por qué nadie me suelta plata? A mí, yo tan honesto que soy, a mí nadie me suelta plata, pero a la gente tramposa eso sí. Pero bueno, así son las cosas. Esta es la historia de Rubén y Alberto, que de hecho me hace acordar a una situación que nos pasó algo similar a nosotros y a otra persona también. Algo similar, no tanto, pero sí algo similar. Por eso sé que esta historia puede llegar a ser real, porque algo similar, digamos que vivimos con una persona que también le dimos la mano y resultó tremendo ventajoso. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció la historia de hoy? ¿Qué les parece Alberto? Tremendo pillo, ¿no? Tremendo hábil para enredar a la gente. Y mire que hay muchas personas, porque en este negocio se conocen gente así, que es muy hábil para eso, para que la gente les suelte plata, les confíe y luego se dan cuenta que son sumamente ventajosos, mentirosos, estafadores, por llamarlos poco. Lamentablemente sí es algo que se presenta mucho en el mundo de la compra y venta de carros usados. Por eso ustedes saben que yo creé este canal, para que ustedes no caigan en esas situaciones con los embaucadores, con los mentirosos. Los carros es un mundo de mucho, mucho cuidado. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video, bastante largo. La historia sí me la dieron bastante detallada. Y venga, aquí les quiero pedir un favor a ustedes. Esta semana, las últimas 2 semanas, me han escrito muchas personas para contarme sus historias. La cuestión es que me las cuentan muy superficialmente y a pesar de que les pido detalles, me dan muy poquitos detalles. Si ustedes no me cuentan una historia bien a profundidad, con buenos detalles y obviamente que sea interesante, nunca la voy a subir. Porque mire, esta sola semana me contaron alrededor de unas 15 historias, pero igual, aunque tenían su parte interesante, las personas no eran capaces de entregarme los suficientes detalles
como para hacer un video interesante. Por ahí una persona me escribió de que se compró un carro en un concesionario y le salió malo y ya, no me dio más detalles, no me dio más contexto. Por allá otra persona me escribió de que puso a trabajar un carro en Uber, básicamente se desentendió del carro, lo único que le importaba era que le entregaran el dinero semanal, creo que se lo daban, pero no me dio más. Tienen que darme detalles. Si usted está interesado que yo cuente su historia, tiene que dármela con mucho detalle para yo poderla contar. Y también adicionalmente, si me va a escribir, bien, que sean textos corticos. Es que a veces me escriben unas cartas larguísimas y entre todas esas cartas yo me pierdo. O a veces me mandan audios de 10, 15 minutos y también no me sirven. La forma de enviarme las historias es, usted me las envía en textos corticos, ¿sí? Detalladito, pero de estos corticos, no me escriban cartas, o en audios de máximo 1 minuto. Porque cuando yo estoy contando estas historias, a mí me toca repasarlas muchas veces. Yo tengo una memoria muy mala, mi memoria es pésima. Entonces, mientras yo voy contando la historia, me toca irla escuchando para más o menos entender qué es lo que estoy diciendo, la parte que necesito decir. Si usted me envía un audio de 5, 10, 15 minutos, pues me resulta difícil llegar a la parte específica que necesito porque el audio es muy largo, ¿sí? Pues digo, mi memoria es malísima. Entonces me toca así, textos cortos o audios corticos de máximo 1 minuto para yo más o menos entender y que tengan los suficientes detalles, situaciones, emociones, todo eso para poderlas decir acá en estos videos. Ahora sí, muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.